cuestión de la iglesia, un estudio simple y básico. Yo creo que es de moda hoy de pensar en la iglesia como algo de hombres mayormente, porque yo sé que hay muchas denominaciones y muchas divisiones, pero lo que importa es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Qué quería Dios hacer? ¿Quería Dios que haya una comunión? ¿Quería Dios que nos congreguemos cada primer día de la semana? Son cuestiones que queremos con mente abierta, queremos investigar y podemos comenzar. Este estudio, hermanos, es uno que hice de una concordancia. ¿Okay? ¿Sabe lo que es concordancia? Sí. Okay. Es libro que tiene organizado grupos del uso de cierta palabra, como la palabra por. ¿Okay? Entonces, cada vez que la palabra por se encuentra en la Biblia, ahí está en una columna en la concordancia, o la palabra gracia. Y si queremos estudiar la palabra gracia, podemos abrir la concordancia y para ver una lista de cada vez que se encuentra la palabra gracia en la Biblia. Y así, la Biblia nos da definición de la palabra gracia, o de fe, o de bautismo, o de iglesia. Entonces, la primera vez que encontramos la palabra iglesia se encuentra en Mateo 16. ¿Okay? Vamos buscando Mateo 16, comenzando en el versículo 16. Y así vamos a aprender cómo la Biblia usa la palabra y cómo es también el plan y el propósito de Dios. Porque fue algo en la boca de Cristo de propósito. Dijo Mateo 16, el versículo 16, el 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La primera pregunta había sido ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién soy yo? Jesús hablando, ¿verdad? Entonces la gente en el mundo pensaba que es Juan el Bautista, o es Elías, o es un profeta, pero aquí entonces Jesús pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? Entonces es la confesión de Pedro. Dijo que Jesús, dice, era el Cristo. Otra vez, ¿qué significa Cristo? Ungido. Ungido, ¿ok? Ungido tenía significado, ¿por qué? Rey. ¿Ok? Ungido, rey. Porque así fue David, cuando Dios envió a Samuel para ungir a David, fue para declarar, Dios escogió a David, que él fuera el rey de Israel. Entonces, el ungido es el que Dios escogió para ser rey. Cristo, entonces, rey, también dice hijo del Dios viviente. ¿Okay? El Dios viviente, ¿hay Dios que no es viviente? Sí, Jesús. Sí. En la antigüedad, hasta hoy, hay lo que se llama Dios, pero no son vivientes. No, las figuras Figuras, ¿verdad? Son estatuas, son imágenes. O Baal, un becerro de oro. Aunque sea de oro, ¿vive? No. De valor, pero vive, ¿no, hermano? Son dioses falsos. Son dioses falsos.
Al decir Dios viviente, habla del Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, el Dios viviente, con poder. Ahora, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Entonces comienza Jesús hablando de algo muy importante. Era bienaventurado. ¿Por qué? Porque había confesado que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Entonces, no te reveló carne ni sangre. ¿Quién le enseñó eso? ¿Fue la opinión de la democracia? El Espíritu Santo. De Espíritu Santo, por medio de la enseñanza de Jesús, por sus señales, por todo lo que el Espíritu Santo había hecho. Ellos eran estudiantes, ¿verdad? Viendo, testigos de lo que hacía Jesús, estaban convencidos por lo que Dios había revelado por el Espíritu Santo, que Jesús es el Hijo de Dios. Usted dijo que era descendiente de Jonás. ¿Perdón? Usted dijo que era descendiente de Jonás. Oh, sí, ajá. Jonás. 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 Sí. Ahí lo dijo Jesús también. Dijo dos cosas claves Sí. que la gente no Dos sabe. veces. Y esto sería otra señal Sí. para convencerles de que Cristo resucitó de la muerte. Y entonces así fue declarado Hijo de Dios. Pero esta es la base de la plática y inmediatamente sigue hablando. El 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es Rey. Ahora vino a la tierra ¿con qué propósito? Salvarnos. Para salvarnos, ¿ok? ¿Cómo iba a salvarnos? Por la muerte en la cruz. Por la muerte en la cruz. Pero ¿fue solo eso? Resucitó. Pues es que alguna vez perdonado por la sangre de Jesús, todavía queda, ¿qué problema? La práctica del pecado. Si seguimos en el pecado, ¿cuánto vale el perdón? No vale. Es que hay que debe haber arrepentimiento. Transformación. Y arrepentimiento, ¿cómo se hace? Pues es algo que alguien debe de cambiar de algo a otra cosa, ¿verdad? Arrepentimiento significa una nueva forma. No volver a robar. Sí, no volver a robar. No volver, ok. Debe haber entonces enseñanza que uno tiene que aceptar y poner en práctica en su vida. Y hay mucha enseñanza de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó fue para gobernar la vida, para darnos una nueva vida. Entonces, el plan de Cristo era un plan bien amplio. No solamente murió por nosotros, pero también dejó aquí la Biblia y la iglesia para entrenarnos en esta nueva vida. Lucy. También el bautizo aquí en 1 Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, muchos le quitan Sí, ajá. no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia Okay. hacia Dios, a la resurrección de Cristo. O sea que el bautismo nos limpia de pecado, pero como dice, no quita las manchas de... Pues la cosa es que está hablando de la inmundicia ceremonial, como de los judíos, Ajá. pero para dar una nueva vida. Pero también El perdón del pecado. El pecado, aunque nos bauticemos y Dios nos perdone, quedan las secuelas del pecado. Las Esto cicatrices. es cierto. Si usted robó y tiene que pagar, o sea, si mató, tiene que ir a la cárcel.
Que muchos usan, por ejemplo, el bautismo para decir que si uno estuvo casado antes, se divorció, como dice, nueva vida, puede volver a casarse. No, porque quedan las secuelas de ese primer matrimonio. Muchos abusan del bautismo, pero dicen nueva vida, no, todo nuevo, no. Sí. Porque aunque se bautice y Dios lo perdone, quedan las consecuencias del pecado. Ahora, tenemos que recordar también Romanos 6, 3 y 4, en este contexto del bautismo. Dice que cuando dice, somos sepultados con Él por el bautismo, Sí. ¿verdad? Pero en la muerte de Cristo, para como Cristo fue resucitado de la muerte, nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. Entonces, pero Jesús nos ha dejado un equipo para ayudarnos a comenzar esta nueva vida. Entonces, aquí vemos la importancia de su reinado. Jesús predicaba el reino de Dios. Predicaba el reino de Dios. Y Él, como rey, ¿qué hace el rey? Gobierna. ¿Ok? ¿Gobierna cómo? Como el que manda. ¿Ok? Él manda. Él tiene leyes. Él manda y con sus leyes nos gobierna y nos lleva a vivir una nueva vida. Una nueva vida. O una vida muy bien. Una vida nueva. Entonces, ese es el punto de lo que estamos estudiando. ¿Qué tiene que ver la iglesia con todo eso? Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿okay? ¿Sobre cuál roca? Esta confesión, ¿verdad? La realidad que Cristo es el Hijo de Dios y es Cristo. No es Pedro. ¿Ok? No es Pedro. Ahora dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habrá entonces guerra entre el reino de Cristo y el reino de Satanás. Entonces, así comienza esta plática. Dice, edificaré mi iglesia. ¿Ok? Mi iglesia. En el mismo contexto tenemos a él como rey, y ahora en 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿llaves de qué? Del reino. Okay. Llaves del reino. Del reino, ¿verdad? Sí. ¿Cuál reino? De los cielos. El reino del rey. Del Dios. El reino, ¿quién es rey? Cristo. Jesús. Okay. El reino entonces de Dios es el reino de Cristo, porque Cristo es el rey de aquel, y Cristo es hijo de Dios, entonces también es reino de Dios. Es reino de Dios y es reino de Cristo. ¿Ok? La iglesia romana católica, hace muchos siglos, abusaron de ese versículo, los versículos, para decir que Pedro era la roca. Así es. Okay. Y él era el sucesor de Cristo. ¿Dónde está Pedro? ¿Está debajo en el fundamento o está con las llaves? Con las llaves. ¿Dónde está Pedro? Son las- A ti te daré Las llaves. las llaves Del reino. del reino. Sí, Okay. las llaves. ¿Y quién está al fundamento? Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Dice porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es cabeza Él de es la el iglesia. fundador. Dos conceptos. Es fundamento también El fundador. cabeza porque Él manda, ¿verdad? Él es rey, rey de reyes.
Entonces vamos a volver a la cuestión de llaves. ¿Okay? ¿Qué implica llaves? Es como una llave para abrir una puerta. Abrir la puerta, ¿ok? Abrir la puerta. Acceso. ¿Cómo se abra? ¿Cómo se abre la puerta? Una Una llave. llave. Ok. Pedro, con la enseñanza en Hechos 2, abrió la puerta. Hechos 2. Tenemos del 22 al 42. 47. Tenemos a Pedro, aunque todos los 12 estaban predicando, pero ¿quién dirigía? Fue Pedro. Fue su primer sermón. Su primer sermón. En su sermón enseñó al público cómo entrar en El reino. la iglesia o en el reino de Dios. Porque en este caso, reino, iglesia son palabras paralelas. Dice entonces en Hechos 2, cuando Pedro por primera vez predicó el sermón, dice en el 37, Hechos 2, 37, al oír esto, okay, al oír que las palabras de Pedro, se compungieron de corazón, que estaban tocados en su corazón por lo que Pedro había dicho, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque estaban todos presentes y también inspirados por Dios, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para entrar en aquella iglesia? ¿Qué haremos para ser perdonados de la culpa que ahora Pedro había impuesto sobre ellos? Dice, Pedro contesta, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Okay? Se añadieron. Añadieron. Interesante. Añadieron. Añadir. ¿Qué significa? ¿Qué implica añadir? Agregar. Agregar. ¿En qué? ¿Qué sentido? En En iglesia, ¿verdad? Implica este concepto, edificar en mi iglesia, le voy a dar las llaves a predicar la palabra. Dice, los que se bautizaron, se añadieron. Y leyendo adelante dice, y sobrevino temor, es el 43. Déjame seguir leyendo, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo podían ellos perseverar en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, si no estaban congregados? Se congregaban para escuchar la doctrina de los apóstoles y para tener comunión significa ¿qué? Sí, participar. La palabra comunión significa compartir, participar, coparticipar. Entonces, comunión tenemos cuando estamos juntos, cuando estamos congregados. Comunión, congregados. Y también dice, en el partimiento del pan, Jesús había mandado observar
la cena del Señor. Entonces, pues, Sí, pero en aquel entonces había mucho convivio, había mucha unidad. Era casi todo diario. sí, Era muy bonito, ¿no? sí. Pero por eso también había abusos de la cena, porque querían... Sí, pues está muy adelante, mi amor. Vamos a enfocarnos primero. Y otra cosa que pues, de los bautistas y muchas denominaciones hoy que hablan de lo que dice Hechos 2, 37 y 38, hablan del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo de inmersión de agua. Sí, Y dicen de que... mi amor está distrayéndonos, ¿ok? Es otra cuestión que vamos a tocar, pero vamos a enfocarnos en una cosa a la vez, ¿ok? Ahora, lo que estamos viendo es que la iglesia se formó y tenía comunión. Y también dice que observaban la cena. ¿Cuál día de la semana fue el Pentecostés? ¿Verdad? El día de Pentecostés fue el primer día de la semana. ¿Cómo se sabe? Okay. Es que Pentecostés significa 50 días. 50 días después de qué? De la Pascua. La Pascua se observaba pues el séptimo día de la semana. Y tenían que contar 7 semanas, 7 sietes. Okay. 7 veces 7, okay. 7 semanas. 7 por 7 son ¿qué? 49 más 1. Entonces, el Pentecostés se encontraba siempre en el día después del séptimo día. Entonces, el primer día de la semana. Entonces, este día, 7 por 7 son 49 más un día. Entonces encontramos en el primer día. Y así fue la práctica desde el principio de la iglesia de observar la cena del Señor en el primer día de la semana. Entonces aquí dice, y estaban haciendo eso, y en las oraciones, es otra forma de comunión, ¿verdad? Las oraciones. Okay. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué temor? Temor de Dios, ¿verdad? Estaban ellos frente al poder de Dios. Dios había derramado su Espíritu Santo sobre ellos. Hubo un sonido como de un viento recio viento, algo así, ¿verdad? Entonces llenó el lugar donde estaban ellos. Y ahora el poder de Dios derramado sobre los apóstoles, y hacían ellos estos milagros, hablaban en lenguas y hacían milagros. Entonces pues una abundancia de poder de Dios. Entonces tenían temor de Dios, y también dice muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Solamente apóstoles, ¿ok? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra vez el concepto de congregados, ¿ok? Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque era el grupo de mayormente pobres. Son pobres. No todos, algunos sí tenían posesiones, algunos tenían propiedades, pero muchos no tenían mucho. Entonces, aquí hay ricos, más o menos ricos y pobres, pero eran familia, eran
una comunión, una sola comunión. Entonces, los que tenían, viendo la pobreza de otros, querían ayudarles. Entonces, vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En los días después del Pentecostés, seguían todavía unidos, muy unidos. Adelante, dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez la palabra añadían en el 47. ¿Okay? Esto es el versículo 41. Y en 47 dice, añadían. El Señor añadía, ¿verdad? Añadía cada día a la iglesia. Okay. En los dos casos, lo que se implica es que se congregaba este grupo y fue entonces cuando se congregaban fue posible ver que Dios había añadido otros más a la iglesia. Jesús había dicho, edificaré mi iglesia, ahora está. Y se congrega. Adelante, lo que queremos observar, el propósito de Cristo desde el principio, cuando dijo, edificaré mi iglesia, en el último capítulo de Mateo, este mismo evangelio de Mateo, también dijo en la comisión, Mateo 28, 18 al 20. Otra vez comienza con una declaración del poder y dominio de Cristo, como en Mateo 16, cuando Jesús dijo, edificaré. Cuando Pedro le confesó, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora en Mateo 28, en el último capítulo de Mateo, antes de ascender al cielo, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, su trabajo, Jesús como rey, con toda potestad, les mandó ¿qué? ¿Okay? La primera cosa que mandó Jesús era ¿qué? Bautizando. No, Señal. antes. Enseñando. La primera cosa que dice, y Y a todas las mundo. naciones. y hacer Sí. discípulos. Ok. Hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Enseñar el Evangelio. Enseñando el Evangelio. Ok. Discípulos significa Seguidores. 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 Ok. ¿Cómo hacemos seguidores?
Enseñándoles el Evangelio. Enseñándoles. Hay que enseñar y persuadir, es fácil eso. Enseñarles el pecado y el perdón, ¿no? Okay. Tenemos que ir, okay. Tenemos que hablar, tenemos que salir de nuestra casa, okay. O por el internet, llamarles o por teléfono, pero tenemos que hacer conexión con la gente que no conoce a Cristo. Ahora, tenemos que hacer de ellos seguidores o discípulos. Discípulo es el que se pone al pie de Jesús y escucha. Hay muchos que dicen de que este mandamiento no fue sino dado a los apóstoles, que hoy día es decisión individual. Sí. O sea, yo como cristiano, o sea, de la iglesia de Cristo que me han debatido con eso, de que no es mandamiento hoy, sino era para los apóstoles. Vamos a leerlo aquí otra vez. El 19 dice, a los apóstoles sí habla, a ser discípulos. ¿Y qué más? Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién es os? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Qué había mandado Jesús a ellos? Que obedecieran el Evangelio. Y que hacer discípulos. Okay. Entonces, los apóstoles nos enseñan a nosotros a hacer ¿qué? Lo mismo. Tenemos que hacer discípulos a otros. Entonces, ¿quiénes son evangelistas? Todos. Todos nosotros. Pues muchos dicen pues que el hombre nada más. Porque cada uno tiene sus amigos. Cada uno tiene su entrada. Y yo he ido tocando puertas en varios lugares, allá en Unionta y muchas ciudades. Y eso se puede hacer para hacer contacto con varias personas. Pero la mejor forma de hacer contacto es con alguien que ya uno Gente conoce, cercana. ¿verdad? Una persona cerca. La gente con quienes trabajamos, vivimos, son parientes, son amigos, son amigas, son gente que están dentro de nuestra experiencia y nos conocen. El círculo. Porque saben qué clase de persona somos, ¿verdad? Somos cristianos. Si somos cristianos, uno no es como cualquier persona, ¿verdad? La persona mundana, ¿cómo habla? Vulgaridad. Pero cristiano, no. Esto le da una base con la cual uno pueda hacer, decir, ok, ya, el tiempo se acabó. Si Dios quiere, vamos a volver a esta cuestión de cómo Jesús hizo que funcionara la iglesia en salvar a nosotros y también a los demás del mundo. Muy bien.